Los arrestos sucedían siempre de noche. El repentino tirón que te despertaba, la brutal mano sacudiendo tu hombro, la luz encandilando tus ojos y un círculo de duras caras alrededor de la cama. En la mayoría de los casos no había proceso ni reporte del arresto. La gente simplemente desaparecía, siempre durante la noche. Tu nombre era eliminado de los archivos. Todo registro de lo que hubieses hecho en la vida era borrado. Toda tu existencia negada y luego olvidada. Eras abolido, aniquilado, vaporizado era la palabra que se usaba. La mayoría de las personas tiene una idea aproximada de lo que trata 1984, no tanto por su trama, sino en cuanto al aterrador mundo creado por Orwell, esa pesadilla totalitaria de hipervigilancia y opresión de las libertades personales básicas. Ahora, al ser esa una idea demasiado general y hasta un poco simplista, la novela ha sido tomada por algunos como una mera crítica alegórica al estalinismo y o al fascismo, lo que es correcto, es decir, es posible establecer esas conexiones al ser formas de gobierno autoritarias, con una economía y poder centralizado descendiente del imperialismo colonial existente durante el contexto de producción de la novela. Pero 1984 es una distopía bastante más compleja que eso, entendiendo una distopía como la utopía llevada a sus extremos, utilizando la razón instrumental como medio para el control absoluto de la población, un dominio que se ejerce física y psicológicamente, una revolución traicionada, ya sea por la ortodoxia gobernante o simplemente por las contradicciones inherentes al modelo utópico en cuestión. Un breve resumen del argumento. Winston Smith es un ciudadano de Oceanía y funcionario del Ministerio de la Verdad, dedicado a las noticias, a la redacción y constante enmienda de la historia oficial, que en realidad es la única historia, y a una casi inexistente producción cultural. Winston, que como todos vive bajo permanente vigilancia, tanto de sus actos como de sus pensamientos, comienza a despertar cierto grado de conciencia, al cometer el horrendo crimen de escribir un diario, donde además se permite la blasfemia de plasmar ideas contra el Gran Hermano, una especie de líder arquetípico de esta nación imperio. Winston conoce a Julia, se hacen amantes y en su deseo de conspirar contra el régimen se unen a O'Brien, quien le entrega a Winston el libro Teoría y Práctica del Colectivismo Oligárquico, escrito por Emanuel Goldstein, el enemigo del pueblo, donde se describen con cierto detalle las formas en que Oceanía oprime a sus habitantes. Julia y Winston son traicionados. Winston es sometido a diferentes torturas, llegando a la habitación 101, donde lo obligan a enfrentar su principal fobia, las ratas, hasta doblegar su conciencia. Algo similar debió ocurrir con Julia, pues ambos son transformados en seres tan dóciles que logran sostener, sinceramente, barbaridades como que 2 más 2 son 5, porque así lo indica el partido. Como la mayoría de los lectores señala, las referencias a los totalitarismos del siglo XX son bastante claras. Primero, el culto a la personalidad del Gran Hermano, tan propio de las dictaduras de variado tipo, pero que sin embargo encuentra eco fácilmente en la propaganda nazi, estalinista, del fascismo italiano o el franquismo español, instalando la imagen de un líder omnisciente, que puede variar desde la figura paterna y benefactora a la que aparece en la novela como una deidad castigadora, similar a la de cierto catolicismo preconciliar. Segundo, la violencia y el terror como único ejercicio del poder político y herramienta de un poder económico absolutamente centralizado. Tercero, el estado de guerra permanente, propio de las dictaduras militares, que procuran fabricar enemigos internos como Goldstein y el paralelo de Trotsky dentro de la novela, al mismo tiempo que apuntan su animadversión a otros estados o naciones. Cuarto, y esto nos debería interesar en particular, la utilización de la posverdad como herramienta de adoctrinamiento, es decir, la fabricación de un conjunto de información tendiente a profundizar los prejuicios instalados previamente en la población, de forma que los ciudadanos se relacionen con las noticias de la historia desde un punto de vista estrictamente emocional, con emociones previamente programadas por el poder central. Por esto último y otras razones, 1984 aún tiene cosas que decir, porque las herramientas de control que en la novela utiliza el Estado militarista y el Partido Único guardan similitud con las maneras en que los gobiernos y los mercados aún controlan o intentan controlar las mentes de sus siervos-ciudadanos-consumidores. La primera de ellas es la neolengua, una especie de inglés ultra simplificado que sirve para modelar los conceptos que pueden ser o no pensados por los ciudadanos. Como si esto lo dijera algún coaching de autoayuda, el lenguaje para el Partido Único crea realidad, pero sobre todo limita esa realidad, estableciendo fronteras para lo que es posible expresar e imaginar. El ejemplo clásico que se entrega es sobre ciertos predicados de la palabra libertad, que pueden ser considerados indeseables por el partido. Por lo tanto, son eliminados de la lengua a la espera de que se evaporen de la mente del hablante. Dicho en simple, es un rudimentario hackeo cognitivo. La segunda herramienta es el doble pensar, definido en el libro escrito por Goldstein, y que consiste en la facultad de sostener dos opiniones contrarias al mismo tiempo, es decir, poder pensar y creer cosas contrarias a la vez. Este ejercicio, que al lector puede resultarle extraño en su definición, es la herramienta que permite al Estado totalitario la reinvención del pasado, de los recuerdos personales, de la historia nacional, negar la existencia de la realidad objetiva sin dejar de saber que esa realidad existe.
Ambas herramientas nos entregan ciudadanos en permanente confusión, necesitados de guía en una realidad oscura y contradictoria, que precisan, por lo tanto, de su obediencia al poder para mantener alguna coherencia existencial, asunto que se potencia con una emocionalidad reducida, aunque no eliminada, y que busca generar individuos anodinos, algo propio de toda distopía liberal o totalitaria, al inventar constantemente el pasado y anular el futuro en tanto perspectivas de cambio. El asunto de los intercambios de aliados, y que llevan a reescribir el pasado para darle idea de consistencia eterna, puede ser una referencia al pacto inicial entre Hitler y Stalin, que luego se rompe, pero en realidad es un comportamiento bastante común en las potencias. Basta recordar las alianzas de Estados Unidos con los talibanes o con Saddam Hussein, que luego, bueno, ya saben. Que las mentiras constituyan la verdad oficial se refuerza con el doble pensar y la neolengua. El lema del partido es una clara muestra de ello. Y también los nombres de los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio del Amor, encargado de las reglas y la seguridad, es donde se llevan a cabo las torturas por parte de la policía del pensamiento. O el Ministerio de la Paz, donde se trataban los asuntos concernientes a la guerra. Pero si buscamos ejemplos de doble pensar en nuestras sociedades, bueno, hay bastantes. Si consideramos que los medios de comunicación son corporaciones con fines de lucro, auspiciadas por otras con iguales fines. Por tanto, no hace falta recordar las veces en que, por ejemplo, la prensa estuvo al servicio de la posverdad. Sin embargo, hoy aún se repiten algunos eslogans como hemos lanzado la bomba atómica sobre población civil con el fin de salvar vidas, o vamos a invadir violentamente un país en nombre de la paz y la libertad, o Dios es puro amor, pero castiga con fuego eterno. Hasta frivolidades como decir que designar a un pariente en un cargo no implica nepotismo, o que el mentolatum sirve para contrarrestar los efectos de los gases lacrimógenos. Falsedades que a diario debemos ignorar, o peor aún, asumir que son ciertas a pesar de saber que son patrañas. Hoy la libertad sigue siendo poder afirmar que 2 más 2 son 4. En otras palabras, si podemos señalar que un Estado viola sistemáticamente los derechos humanos cuando permite el abuso físico y psicológico de niñas y niños bajo su protección, cuando agentes del Estado asesinan a comuneros mapuches para luego encubrir el crimen y negar toda posibilidad de real justicia, cuando 200 personas en 30 días de protesta han perdido uno o sus 2 ojos por disparos policiales, poder decir algo tan sencillo como esto y que el Estado lo reconozca y se haga cargo sin relativizar sería el presupuesto mínimo para afirmar que existe libertad, más allá de poder elegir entre 10 marcas de mayonesa. Además de lo anterior, el doble pensar y la neolengua provocan la anulación del pensamiento crítico, por lo que el diálogo se reduce a cuestiones prácticas, donde los enunciados no obedecen a argumentos, sino a conveniencia, frases hechas, eslogans, estructuras prefabricadas. Una vez que toda la sociedad se encuentra en piloto automático, no necesitas construir un mundo feliz, pues has eliminado el placer y la felicidad del mapa mental y solo has dejado el odio a lo diferente y el miedo a la autoridad. Has metido a toda una nación en la habitación 101, en la Venda Sexy, en Villa Grimaldi o Londres 38, un país completo en permanente estado de emergencia. Porque cuando el poder logra quebrar a Winston, lo que pretende es derrotar a un ser humano y en él derrotar a la humanidad completa. Cuando nos volvamos omnipotentes, no necesitaremos más el uso de la ciencia. No habrá diferencia entre belleza y fealdad. No habrá curiosidad ni alegría de vivir. Todos los placeres serán destruidos. Pero siempre, no olvides esto. Siempre existirá la intoxicación de poder, que crecerá constantemente y se volverá cada vez más sutil. Siempre y en cada momento existirá la emoción de la victoria y la sensación de pisotear al enemigo indefenso. Si quieres una imagen del futuro, imagina una bota pisando una cara humana eternamente.